Ya, miren, entonces, estos son los ejercicios con los que vamos a trabajar aquí. Primero, tenemos el siguiente ejercicio. Veamos. En un servicio de radioterapia se tiene una fuente de cobalto 60 puntual con una actividad de 370 Becquerel. Me interesa conocer las características de la radiación a 80 centímetros en el aire, que es la distancia de la piel de un paciente. Calcule la tasa de afluencia en ese punto y calcule la tasa de afluencia de energía en unidades de Joule centímetro cuadrado segundo. Entonces, tenemos, ¿alguien tiene un confort, un pañalito? Escucha, si se ve ¿Siempre preparado? bueno, quizás no. Pero vete cortado. ¿Ahí? Ya. Entonces, ¿ven bien ahí o prende la luz? Puta la wea. Ya, entonces, vayan siguiendo. No tenía algo a poner fin. Vamos viendo, ¿ya? Ahí Entonces, funciona. fíjense, tenemos una fuente puntual, ¿ya? Donde se va a emitir la radiación y tenemos una superficie de un paciente que está a 80 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo que queremos saber es, en ese punto, conocer la tasa de afluencia de partículas y la tasa de afluencia de energía. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo decae el cobalto 60. ¿Ya? Para eso, no se lo puse ahí. Ya, peña, pasa. Te mando la clase, te mando la clase. Donde usted, no sé si usted ya se la había mostrado el año pasado, se la mostré, ¿o no? ¿Esta página? Ya, esta es una página donde salen todos los decaimientos, ya es súper útil. Ya se llama LNHD. Anótela en su web. ¿Ya? Entonces, aquí, por acá, tablas de data recomendada. Y aquí salen todos los radioisótopos. ¿Ya? Entonces, nosotros en este caso estamos buscando el cobalto 60, y aquí en tabla descarga un PDF donde está la información del decaimiento. ¿Ya? Cobalto 60. Entonces, esta es una súper buena fuente si quieren saber la semilla de los decaimientos y cómo decaen. ¿Ya? Entonces, el cobalto 60, fíjense que aquí dice, se desintegra por beta negativo, ¿ya? A un estado excitado del níquel 60. ¿Ya? Entonces, si ustedes bajan, fíjense que hay esta información, nos va a interesar en general esto, emisión de rayos X, ¿ya? En algunos casos, pero en este caso en particular nos interesa la emisión de rayos gamma, ¿ya? Y fíjense, aquí están todos los rayos gamma que emite el decaimiento. Si se fijan, ¿ya? En particular, hay dos fotones que tienen una probabilidad muy alta de decaimiento, que es este y este. Ya todos los demás son prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta tabla dice fotones emitidos por cada 100 desintegraciones. Es decir, en 100 desintegraciones de cobalto 60, el 99,85 van a emitirse un fotón de esto y el 99,98 un fotón de esto. Eso significa que en la práctica un decaimiento emite dos fotones, uno de 1,17 mel y 1,33 mel. Más abajo acá está el esquema de decaimiento. ¿Ya? Entonces fíjense cómo está el cobalto 60, ¿cierto? Que decae por beta negativo, y aquí estas líneas que están más oscuras son los fotones más probables. ¿Ya? Entonces aquí está el primer fotón, decae a este estado de energía y después vuelve a decaer al níquel. Entonces el decaimiento del cobalto 60 al níquel emite dos fotones, ¿ya? Dos fotones. Un fotón de 1,17 mel y 1,33 mel. Entonces, una desintegración emite uno de estos y una desintegración emite uno de estos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos primero a calcular la tasa de afluencia de partículas. ¿Ya? Si se acuerdan, esto es
A por NI, ¿ya? Dividido, ¿cómo era? ¿Qué hora? Era 4πr cuadrado. 4πr cuadrado. 4πr cuadrado. 4πr cuadrado. 4πr cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Alguien habrá encontrado un pendrive? Acá. ¿Vamos a preguntar? ¿Se quedó conectado acá al computador? Yo no vi nada. Vale. Ya, ¿me siguen? Estamos calculando la tasa de fluencia, ¿ya?, de partículas. Vamos a usar esta expresión, ya, donde r cuadrado va a ser esta distancia, que es 80, ¿sí? 80 centímetros. La actividad va a ser 370 terabecquerel, ¿ya? Y NI se refiere a la cantidad de partículas emitidas por desintegración. En este caso, van a ser 2 partículas, ¿ya? Entonces, en principio, uno tendría una sumatoria de I igual 1 hasta 2. ¿Ya? La actividad no depende 4πr cuadrado tampoco, entonces es A, ¿cierto?, por, desarrollando la sumatoria, vamos a meter 4πr cuadrado. Entonces, el NI1 va a ser, ¿se acuerdan? El N1 va a ser 1 y el N2 va a ser 1, porque por cada desintegración se emite un fotón, ¿ya? Es decir, en total, en una desintegración se emiten 2 fotones, ¿se fijan? Entonces va a ser 1 más 1, ¿ya? Bien, entonces la actividad es 370 terabecquerel. ¿Qué es un terabecquerel? ¿Ustedes no se acuerdan? ¿Cierto? Vamos a buscar aquí, tera. A la, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y a la 2, ¿cierto? Ya. Entonces, son 370 por 10 a la 12 becquerel. Becquerel es 1 partido segundo, ¿sí? Vamos a ver qué es. Ahí. 370 terabecquerel, ¿ya? 4πr cuadrado. 4πr es 80 centímetros. Entonces va a quedar 80 al cuadrado por centímetro cuadrado, ¿sí? Fíjense que ahí queda el centímetro cuadrado, al tiro, ¿ya? Y por 2. Entonces, si ustedes interesan una calculadora, y a mí me gusta usar de calculadora Excel, entonces tenemos 370 y 12, tenemos, ya, entonces vamos a poner aquí 4 por pi por 80 al cuadrado, ¿cierto? Entonces es eso por 2, me da eso, 9,2 por 10 a la 9 fotones por segundo. Ah, y la tranquilidad, claro, entonces me queda 9,2, ¿sí?, por 10 a la 9, 1 segundo centímetro cuadrado, ¿sí? ¿Ya? ¿Lo notaron? Entonces, de esa manera se puede sacar la fluencia de partículas, es decir, a este punto están llegando 9,2 por 10 a la 9 fotones por centímetro cuadrado por segundo. ¿Ya? Es una fuente para es un cálculo para una fuente constante. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Se entendió? ¿Claro como el agua? Ya, Ya. Bien. Entonces tenemos listo
¿cierto? La tasa de afluencia de partículas. ¿Ya? Vamos ahora por la tasa de influencia de energía. ¿Ya? Entonces, recordemos la clase. Fernando, avísame si se la ve. Ya. En este caso, miren, aquí tenía también el decaimiento del cobalto, ¿se acuerdan? Esto ya lo hemos visto. Tenemos que hacer esto, lo que está ahí. ¿Ya? Esto. ¿Ya? Eso es una sumatoria, ¿cierto? Vamos a hacer así. Es la sumatoria de cada uno de los tipos. ¿Ya? Eso. Por I. Sí, está anotado con esto. Así y así, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí pasa algo curioso. Esto es igual a la primera energía es 1,17 metros. ¿Ya? La primera afluencia va a ser, porque aquí está la afluencia total, ¿cierto? Entonces la primera afluencia va a ser solamente con el primer NI. Como el NI es 1, aquí la suma de la 2, esto es la mitad. Entonces le voy a poner 9,2 por 10 a la 9 dividido 2, vamos a ponerle 1 centímetro cuadrado segundo, ¿cierto? Ya, y más lo mismo, ¿cierto? 1,33 metros por lo mismo, 9,2 por 10 a la 9 dividido 2, 1 centímetro cuadrado segundo, ¿cierto? Si factorizamos, ¿cierto? Nos queda 9,2 por 10 a la 9 dividido 2, 1 centímetro cuadrado segundo por 1,17 más 1,33 metros, ¿cierto? Primero pongamos la metro. ¿Ya? Para pasar de MEP a YAU, ¿cierto? El factor es, ¿sabes? Disculpe, ¿y energía inicial? No, es la energía de cada subti. Del I igual 1 hasta el N. ¿Ya? En este caso, porque el cobalto emite 2 fotones, entonces estos cálculos hay que hacerlos para cada uno, como calcular la afluencia por separado de cada uno. Pero no son 4 más, son 3, ¿verdad? No, porque no Sí. más. Claro. Este es el primer lugar, segundo lugar, tercero. Aquí no me alcanza. Sí. Sí. Ya hemos hablado. Claro. Vale. Una cosa. ¿Por qué no le Porque hay que sacar la afluencia de partículas de cada fotón. Entonces, el primer fotón de 1,17 se emite esta cantidad de veces por desintegración, y el fotón 2 esta cantidad de veces. Entonces, cada uno justo la mitad. ¿Ya? Hay otros decaimientos que son mucho más complejos, ¿ya? Pero es la misma idea. Por ejemplo, yo 131, ¿cierto? ¿Ya han tenido clase de medicina ya? ¿Está recién? Ya. El yodo decae, fíjense, este es su esquema de decaimiento, es un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces, fíjense, tiene más fotones que se emiten, estamos considerando solo los fotones de la proceso. Y la tabla está acá, gamma newtons. Si se fijan, los NI van a ser diferentes, por ejemplo, este va a ser 2,6%. Este de aquí, 80%. ¿Se fijan? Esto de acá es 100%. Es decir, en cada integración se va a meter uno de esos fotones. Por eso se divide en dos. ¿Ya?
Ya, para pasar de MEP a JAWS, ¿cierto? Hay que multiplicar, ¿cierto? Voy a continuar abajo por 1,6022 por 10 más o menos 13 JAWS 0. Ya, creo que ese es el factor, ¿verdad? Verifiquémoslo. Si usted en Google pone MEP a JAWS. Entonces, un MEP es 1,022 por 10 a la menos 13. ¿Ya? Eso. Y eso lo tienen que meter a la calculadora. Entonces, si lo metemos a la calculadora, nos va a dar esto dividido 2, ¿cierto? Por paréntesis 1,17 más 1,33. ¿Sí? Por 1,6022 menos 13. Ya, y da esto. Sí, eso que está allá, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Si lo multiplico por 1000, va a ser en 1000. Entonces, le puedo poner 1,8 millijoules, ¿cierto? Millijoules dividido centímetro cuadrado segundo. ¿Ya? Entonces, esa sería la resolución del ejercicio. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Se entendió? ¿Ya? Bien, ahora vamos por algo más desafiante. ¿Este? De Google. Conversando unidades. ¿Ya? Perfecto. ¿Anotaron? ¿Sacamos foto? Ya, en 3, 2, 1. Borra. Ya, este ejercicio es más entretenido. Pues algo para que sea una pequeña integral. Entonces, miren, vamos a trabajar ahora con un espectro de partículas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que los tubos de rayos X tienen espectro como de esta manera? Una cosa así. ¿Ya? Se me ocurrió hacer un espectro como con una forma más o menos similar. ¿Ya? Entonces, este espectro de partículas, ¿cierto? Acuérdense que los espectros se denotan con la letra, con el subíndice E mayúscula, ¿ya? Que es equivalente a la derivada respecto a la energía de la fluencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá, en este eje. ¿Ya? Y aquí tenemos la energía. Recuerden que si integramos, ¿cierto? Esto con respecto a la energía, ¿cierto? Obviamente vamos a obtener la fluencia total. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nos pide, calcular la fluencia total para ese espectro. ¿Ya? En el ejercicio anterior, conceptualmente, también teníamos un espectro, ¿ya? Pero era así, eran dos líneas. Aquí había 1,17 y 1,33. ¿Sí? Entonces nosotros hicimos la suma de cada una por separado. Ahora, como es continuo, hay que trabajar con cálculo integral, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esto de acá es una función, ¿cierto? Una f de x. Pero en vez de f de x, le vamos a poner así. ¿Ya? Porque en realidad depende de la energía. Entonces, esa fórmula es un polinomio de segundo grado sencillo, es el que está acá. Fíjense. Tenemos e cuadrado más c. ¿Ya? Es un polinomio de segundo grado, de los típicos que uno ve en el colegio, ¿cierto? Esta c de acá es una constante para que las unidades sean correctas. ¿Ya? Esa c le puse esta unidad. Entonces, con esta función
ustedes grafican ese espectro que estaba ahí. ¿Ya? Entonces, dice, la figura 1 se muestra el gráfico del espectro obtenido con la fórmula mencionada, suponiendo que el valor de E0 es 70 que determine. E0 está acá. ¿Ya? E0, ¿por qué le puse E0? ¿Ya? Acá, el valor promedio, ¿cierto? El valor central. Entonces, esos 70 aquí. Fíjense que este espectro le sirve para cualquier energía, ¿ya? Es centrada en una energía E0. Entonces, dice, determine la fluencia del espectro sin filtrar. ¿Ya? Este es un espectro sin filtrar. ¿Ya? No vamos a mostrar en detalles de qué sucede cuando se filtra. No es tan difícil, ¿no? Se pone un poquito más complejo. Bien, entonces, calcule la fluencia. Entonces, la fluencia, ¿cierto? Va a ser igual a la integral, ¿cierto? Del espectro, así, a b. ¿Cierto? Nosotros sabemos que esto es igual a esto que está acá, c por 1 dividido ¿es 0 cuánto era? ¿70? 70 qué? 70 qué? Está negativo, ¿cierto? Por e cuadrado más 2e. Entonces, todo esto hay que meterlo en la integral, ¿cierto? Entonces, usando la magia de la pizarra, vamos a borrar esto y vamos a ponerle a una integral esto. Entonces, ¿se acuerdan cómo integran polinomios? Ya vimos. Primero, esta es una constante, ¿cierto? La constante sale. Saquemos la constante. Y se integra un término, ¿cierto? Después se suma la integral del otro término, ¿cierto? Entonces, la integral del primer término va a ser menos 1 partido 70, que es una constante, ¿cierto? ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? Entonces ya, si ustedes no se acuerdan, ustedes se van a internet, se van a Wolfram Alpha. Esto es como un truco de vida. No es necesario que se acuerden de todas estas reglas, ¿cierto? Está todo listo. Entonces ponen integral de x al cuadrado. ¿Ya? Y esa es la integral, x cubo partido 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la fórmula? Se le suma 1 y eso baja al denominador, ¿ya? No les tengan miedo a las integrales, ¿ya? Está en internet. Entonces, la resolución de esta es E3, ¿cierto? Dividido 3, más 2 dividido 2, E2, ¿cierto? Y eso sería porque esto se está integrando. ¿Cuáles son los límites de integración? ¿Cómo se llaman los límites de integración? Vemos aquí, va desde 0 hasta 2E0. Va desde 0 hasta 2E0. Entonces esta integral hay que evaluarla. 2E0, que es 140, ¿cierto? Y 6. Entonces queda S menos S, ¿cierto? Si reemplazamos 0, esto se va a 0, 0, queda 0, ¿cierto? Entonces nos queda solamente el término 140. Nos queda C menos 1 dividido 70 que por 140 al cubo, ¿cierto? Dividido 3 más, eso se va, ¿cierto? Y queda 140 al cuadrado. ¿Ya? C, saquemos la C al tiro, ¿qué la C? C era 1 milímetros
al cuadrado, ¿qué es cuadrado? Y esto de aquí, vamos a la izquierda, al cubo, y esto vamos a la izquierda, al cuadrado. Profe, una cosa, ¿de dónde sacó el 140? Entonces aquí es de acá. De acá. Fíjate que el gráfico va desde 0 hasta 12 ceros. Y como es 0 era 70, el límite de integración es 140. Se integra de 0 hasta 140. Entonces, nos da eso. Ya. Entonces, esto nos da, entonces, damos a la calculadora. Nos da 140 cubo dividido 70 dividido 3, ¿cierto? Es eso. Y el otro nos da 140 al cuadrado, nos da eso. ¿Listo? Fíjense que este que con esto me queda que cuadrado, ¿cierto? Entonces se va a anular con ese que cuadrado. Y ese que cuadrado también se anula con eso. Entonces las unidades de esto van a ser 1 partido milímetros al cuadrado, que son las unidades de la afluencia de partículas. ¿Ya? Y esto es eso menos eso. Claro, está mal. 140 cubo dividido. ¿Qué vas a dividir? 140 cubo dividido 3 dividido 70. Ahí sí. Ahí sí. Entonces eso es 6,53 por 10 a la 3. ¿Cierto? Esa sería la influencia de partículas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos? Sacamos el área, ¿cierto? El área de este espectro. El área. ¿Ya? Entonces acuérdense aquí que esto es igual a desde 0 hasta el final de esto. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, de esa manera se trabaja con los aspectos. Muy bien. Entonces, con eso tenemos la primera pregunta. Luego nos dice, grafique el espectro de fluencia de energía. ¿Cómo se hace? Entonces, ya lo tenemos hecho, fíjense. Esto es igual a esto por esto, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es esto, ¿cierto? Entonces, esto es igual a C por menos 1 dividido 70. No lo voy a anotar la unidad para hacerlo más corto. 2E. ¿Cierto? Eso es I. Y a eso hay que multiplicarle E por I. ¿Ya? Y esto es el efecto. Entonces nos queda C menos 1 dividido 70 E cubo más 2E cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora hay que graficar eso. ¿Cómo se grafica? En Excel. Entonces, para graficar, uno tiene que tener una columna que sea la energía y otra columna que sea la influencia de energía. Entonces, vamos a buscar el símbolo. Qué bonito. ¿Está? Aquí.
No quiero que lo cambie. Ah, Vamos a engañarlo. póngalo en el paso. Mira, entonces vamos a graficar desde ¿qué valor hasta qué valor? Desde 0 hasta 140, que son los valores que nos interesan, ¿cierto? Entonces 0, 1, 2, vamos a poner 10, 20, ¿cierto? Y dijimos hasta 140. A 140, bien, esto es, entonces está la fórmula de es C que vale 1, ¿cierto? Ya, menos 1 dividido 70 por el valor al lado, ¿cierto? Al cubo, más 2 por b al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Y esto lo vamos para abajo. Y gráfica. Entonces nos da este bonito gráfico. Bien escrito. ¿Ya? Entonces fíjense, ese es. Fíjense qué bonito. Esto de acá es la afluencia de partículas. ¿Sí? Es decir, en nuestro haz de rayos X, la mayor cantidad de fotones es de 70 keV. Hay muy poco, o sea, hay prácticamente 0 fotones de 140 y 0 de 0, ¿cierto? Es una distribución de energía, distribución, ¿ya? Y nosotros podemos hacer lo propio con el espectro de fluencia de energía. Y fíjense la forma que tiene, no es simétrico, sino que está tirado para acá. ¿Por qué? Porque estos fotones tienen mayor energía. Y acuérdense que la fluencia es esto por la energía. Entonces, si la energía es mayor, esto va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, este de aquí quedó más chico que este de acá. Este de aquí quedó más grande. ¿Sí? Entonces, así se ve un espectro de fluencia de energía. Entonces, sería interesante, porque los espectros que ustedes ven en los libros, ¿cierto? Que son de este estilo, son siempre espectros de fluencia de partículas. ¿Ya? Sería interesante calcular el espectro en fluencia de energía. ¿Ya? Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que más nos va a interesar para poder calcular la dosis y el esquema? Como vamos a ver más adelante en la próxima clase, el de allá. ¿Ya? Entonces ese de ahí es como más cercano a, a los efectos que va a recibir el paciente. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno, buen ejercicio. Si empezamos por ahí, no lo van a encontrar en ningún. Ah, y miren, calculen la fluencia de energía del espectro sin filtrar. Entonces, nos quieren calcular la energía. ¿Sacaron foto? Sí. Ya, entonces vamos a borrar esto. Borrar esto. Bien, entonces ahora nos preguntan la fluencia de energía. La fluencia de energía es igual a esto, ¿cierto? Fácil. Esto de aquí es lo mismo que si hacemos esto. ¿Sí? Ya. Y esto de aquí, ahora me arrepiento de haberlo borrado, lo tenía escrito acá. ¿Cierto? Ya, pero veamos, ¿cómo es? Hay que multiplicarle a esto, ¿cierto? Que ese es el valor de la fluencia de partículas. Hay que multiplicarle E. Entonces la C se lleva para afuera de la integral, ya va 1 dividido 70 negativo por E al cubo, ¿cierto? Más E al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, como que saltó el paso.
¿No? ¿No se entiende? No, se entiende. Profesor, empieza desde el comienzo. Ya, mire. Esta fórmula de acá es la afluencia de partículas, ¿cierto? La afluencia de partículas, es decir, es este valor. Ah, que se saltó toda la integración. Sobre. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, miren, esto que está acá, ¿cierto? Es la fluencia. ¿Sí? La fluencia de partículas. ¿Sí? Y yo quiero la fluencia de energía. La fluencia de energía es la fluencia de partículas por la energía. ¿Ya? Y la E va dentro de la integral para considerar todas las energías del espectro. Entonces, esto por esto es eso por esto. ¿Sí? Entonces queda E cubo, 2E cuadrado. De ahí sale esto que está acá. Entonces lo que hay que hacer ahora es resolver la integral. Entonces esto queda C menos 1 dividido 70 por, ¿cierto? E4 dividido 4 más 2E cubo dividido 3. ¿Ya? ¿Evaluado dónde? Entre 0 y 140. Nuevamente tenemos los mismos valores. Entonces queda C menos 170, 140 elevado a 4, dividido 4, más 2 tercios por 140 al cubo. ¿Ya? Y esto va a tener ¿qué unidades? ¿Ya? Voy a anotar la unidad abajo. Ese era 1 partido Kiev, ¿cierto? Esto acá va a quedar Kiev a la cuarta. Y ese de aquí va a quedar Kiev al cubo por C. Y C era 1 dividido milímetros cuadrados, Kiev cuadrado. ¿Sí? Entonces, Kiev al cubo, dividido Kiev cuadrado, nos va a quedar Kiev dividido milímetros cuadrados. ¿Ya? Que son las unidades de la fluencia de energía. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es meter eso a la calculadora. ¿Ya? Entonces, metamos eso a la calculadora. Entonces es más menos 101 dividido 70 por 140 elevado a la cuarta dividido 4 más 2 tercios por 140 elevado a 3 entre ese valor. ¿Ya? Entonces, esto está en Kiev, ¿cierto? Acuérdense que para pasarlo a Joules, en el ejercicio anterior me equivoqué, porque esto está en Kiev y yo pasé de Med a Joules, ¿se acuerdan? Está malo. Así que corríjanos su... ¿Ya? ¿Cacharon o no? ¿Se me equivoqué? Ya, de Kiev. Entonces hay que pasar de Kiev a Chao. ¿O está bien? ¿Ya se me olvidó? Después lo realizamos. ¿Está bien? ¿Qué dice? Pasamos en el mes. No, es que Que no hice conversión. es que la primera cuando hice la tasa de la fluencia. Ese era el primer ejercicio. Claro. Ya, sí, eso ya caché. El primer ejercicio era con MEP. El primero. Este era con MEP. Pero aquí no hemos hecho conversión todavía. Entonces, ya, vamos bien. Creo que no me metí en un error. Igual, si me equivoco, ustedes me dicen, ya. Uno, pero es perfecto. Casi. ¿Qué vaya? Entonces, un que es ya eso. Entonces, eso hay que multiplicarlo, ¿ya? Por lo que está ahí, 1,6022 por 10
a la menos 13. ¿Ya? Entonces, vamos a explicarlo. Vamos a poner paréntesis. Por 1,602 menos 13. Menos 16. Eso, un valor muy chico. ¿Ya? Es lo que no. Entonces, esto vamos a dejarlo en. ¿Puedes dejar la unidad que estaban y después poner igual al lado y poner la otra unidad? Ven a hacerlo tú. Que mantenga las unidades y después que le ponga igual la otra unidad. Aquí, pues mira, este es Joule dividido el G. Entonces, por Joule dividido el G nos va a dar igual Joule dividido milímetro cuadrado. ¿Ya? Y nos da un número muy chico, que está ahí, 7,3 por 10 a la menos 11. 7,3 por 10 a la menos 11 Joule milímetro cuadrado. Para que no quede un número tan chico, lo podemos pasar a centímetros. Entonces, miren, ojo con esto. Miren, 1 milímetro cuadrado a centímetro cuadrado. Este es un error típico de alumno. Fíjense, 1 milímetro cuadrado es igual a 0,01 centímetro cuadrado. ¿Ya? Son 2 decimales, no 1. Entonces, eso lo podemos multiplicar por 1 milímetro cuadrado dividido 0,01 centímetro cuadrado. Entonces se me van los milímetros, ¿cierto? Dividido por 100. Entonces eso dividido por 100 da más chico. Vamos, tiene que ser más grande. Dividido 0,0 da 7,3 por 10 a la menos 9. Ya, ahí está, ¿cierto? Aquí está ahí, 7,3 por 10 a la menos 9. Y eso es lo mismo que 7,3 nano Joule dividido centímetro cuadrado. ¿Ya? Ese sería el ejercicio. Sí, lo dejé al final en nano Joule centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Callaron o no? Fácil, ¿cierto? Ya, bien, vamos al siguiente ejercicio, para que veamos ya, siguiente ejercicio, pelotita, ya, este quiero que la hagan ustedes, que ya me cansé de hablar. Entonces, Francisco, ven, adelante. No. ¿Quieres salir ahí? ¿Sí? Okay. ¿Alguien quiere? Están esperando que caiga. 5 décimas. ¿Ya? Ahora, si se sacan un 7, no les doy nada. ¿Quién quiere? ¿Dónde está la lista? Vamos a hacer la azar. ¿Está anotado todo? Ya, Pablo Conejera. Bien, si lo hacemos ya. Ya, entonces mira. En la red, mira, es un ejercicio de una pelotita. ¿Ya? Entonces, primero dibuja un círculo de la pelotita.
Trata que sea acomodando para que se... Esta es la crítica que dibujo allá. Sí, sí. Estamos chicos. Muy bien. No, hay alumnos que han dibujado cuadrados. Esta es la clase. Entonces, un electrón entra a un volumen. Eso es lo primero. Entonces, los electrones los vamos a representar con líneas continuas, ¿cierto? Eso, entra al volumen. ¿De qué me he hecho eso? No, está bien. Los electrones, de hecho, en principio tienen acuerdo. Así que, pero no sé cómo están artísticos, ¿cierto? El esquema no. Para evitar las cosas. Eso mismo. Entonces, la energía cinética inicial es 500 G. Entonces, en este punto, justo ahí al entrar, son 500 G. Perfecto. Y dice, y lo abandona con un 10% de su energía inicial. Entonces, es como que lo Ahora que regresa. hacer un choque con algo, así como que hace. ¿Qué siga derecho? Después sigamos leyendo la emoción. Y lo abandona con 50 G. Ya, súper bien. Después dice, dentro del volumen se produjo una emisión de Bremsstrahlung del 50% de la energía inicial. Entonces al medio, aquí, dibuja un Bremsstrahlung que salga el volumen. Eso, y ese Bremsstrahlung tiene 250. un 50, sería 250 G. Perfecto, entonces determine energía transferida neta y de la energía impartida. Entonces primero, la energía transferida. La energía transferida se calcula con esto que está acá, ¿cierto? ¿Qué la botella? No, yo creo que la salida era donde. Ya, entonces la energía que entra de fotones, RIU es energía de fotones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos fotones entran? No entra ningún fotón. Entonces, es cero. El primer término, RIU, es cero. Pero. ¿Sí? Ya, menos, ¿cierto? La energía de fotones que abandona sin considerar la pérdida radioactiva. Eso sería. La energía de fotones que abandona, 250 G, ¿cierto? Y a eso hay que restarle la energía radioactiva. Y en principio es eso mismo. Así que Quería hacerlo. es cero. ¿Y Q? ¿Cuánto es Q? Eso era cuando era de la masa, pero. No hay nada, ¿cierto? Es cero también. Eso, entonces la energía transferida es cero. ¿Y tiene sentido qué es la energía transferida? Entonces la energía transferida La que se queda en el volumen. es energía cinética recibida por las partículas cargadas a partir de fotones o neutrones. Y aquí no hay ninguna transferencia de fotones a electrones. Por eso la energía transferida es cero. Y si hubiera sido acá, si hubiera tenido una electrona ahí sí se lo va a contar. Tampoco, porque Solamente si son profesores tiene que ser. sí, fotones que le transfieren energía a los electrones. Acuérdense que los fotones son radiación indirectamente ionizante, ¿no? O de transferencia indirecta de energía, en el cual el depósito de energía se realizan dos pasos. Primero en la transferencia de los electrones y después los electrones son los que producen ionizaciones y excitaciones. Súper bien, la energía transferida neta. Entonces, siempre acuérdense que la energía transferida neta es una fracción de la energía transferida. Profe, acá eso que intenté hacer y me da el mismo procedimiento para. Cuando, no, mentira, era la sumatoria de energía, me da el mismo resultado que la energía transferida neta. Ya, pero mira, vamos por partes. Primero la energía transferida neta. ¿Está claro que es cero? Es cero, porque como la energía transferida es cero, ahora tiene que ser cero. Ya, y ahora el depósito de energía. Entonces, ¿cuánta energía entra? Entra 500
abandona 50, menos 50, y abandona 250. O sea, sí, entre sí. Menos 250. Pero en el que abandonas, ahí se suman de todo, el 50 y el 250. Sí. Y si quieres, sí, está bien. Menos 300. Y eso es Acá también era más, pues también hay que poner. En este caso se sube. Entonces es 200. ¿Ya? Entonces, esa es la energía que se va a utilizar para producir ionizaciones y excitaciones dentro del grupo. ¿Ya? Y esa energía, 200 K, es la que va a estar relacionada con el kerma y con la 12, como vamos a ver más adelante. Súper bien. Perfecto. Ahí está. Ahora lo que me dije, voy a darle un articulado que más 5 veces. Si en la feria no se trataba la radiación sin caso. La radiación, la pérdida radiativa, ¿cierto? Pérdida radiativa, pero fíjate que es este valor. Este valor representa las pérdidas radiativas de las partículas cargadas generadas dentro de partículas cargadas generadas dentro de esa partícula cargada entró a ver. Entonces por eso no se considera el proceso. Ya, sube bien. ¿Quién quiere hacer la segunda? ¿Por 5 veces más? ¿Quién quiere 5 veces más? Acuérdense, lo primero es dibujar una pelota. ¿Me va a ayudar? ¿Ya al azar? ¿Sí? A ver. Sube. ¿Cómo te llamas? Francisca González. ¿Supe yo que me dan 5 décimas o que yo? No, darte la cara. Ya te anoté. Entonces, Francisca González. Voy a dejar tu círculo ya. Es la primera. Qué bonito. Está bueno. Ya, vale. Ya, entonces mira, lo primero que dice es que entra un fotón de 5 metros. Entonces los fotones los vamos a dibujar como ondulados, ¿cierto? Sí. Sube bien. Ya, después dice 5 metros. Excelente. Después dice, interaccionan por producción de pares, generando un electrón y un positrón con la misma energía. Entonces, mira, te voy a ayudar. Veamos aquí atrás. Producción de pares. Entonces, tienes que dibujar esto. ¿Pero qué adentro? Dibuja así como un pedacito de la luna. Después vamos a ver qué sigue pasando. Eso, sube. Ya, muy bien. Tiene la misma energía. El electrón gasta la mitad de su energía en colisiones antes de escapar del electrón. Entonces hay una de esas que se va a escapar. Déjame que sea el arriba, para que como te quedo más cerca del electrón. Esta sería la línea. Sí, y mira, y esa línea extiéndela y se va a escapar del borde. Eso. Y dice que cuando se escapa del borde, gastó la mitad de su energía. ¿Ya? Entonces, pon aquí E0. Cada uno va a tener E0, pero así E sub 0. E en mayúscula. Sub 0. Eso. Y aquí va a ser E sub 0 dividido 2, que es la mitad. Ya. Ya, súper bien. Listo, dice, el positrón gasta la mitad de su energía y luego se aniquila en vuelo. Entonces, Pero dentro. dentro.
Súper bien, ¿cierto? La aniquilación en vuelo es con los fotones en un cierto ángulo. Dice que es la mitad también. Termina la mitad. Ese es el cero, todo eso que dividido. Ya, súper bien. Los fotones producidos por la aniquilación escapan del vuelo. Y los fotones escapan. Ah, ya está. Es. Excelente. Súper bien. Entonces nos dicen determinar energía transferida neta y la energía intransferida. Entonces vamos a la definición de energía transferida. Energía transferida, que es la que está ahí. Te la anoté ahí al lado. Entonces mira, vamos viendo término por término. Primero está el RIU, ¿cierto? Sí. Que dice Es lo que lo que entra pero de fotones. y esto es un botón. Un fotón. Entonces, el primer término es 5. Anota 5. No anota la menos. Listo. Menos la energía que abandona, pero sin considerar las pérdidas radiativas. Este y Es, que ¿cierto? sería 1,0. Sí, 511 y 512. sí. Y súper bien, súper bien. Es. ¿Entienden por qué? Consulta. ¿Cuánta energía tiene cada fotón? Y ya no sé qué. O sea, cada fotón es Que no dice, En este caso. no dice, No, en este caso no tiene 500 que cada uno. es que no dice si fue aniquilado el vuelo. Ah, Tienen un sí. poquito más, ¿cierto? Sí. Es por la aniquilación en vuelta. Pero está bien que haya anotado 1,022, porque esa pérdida radiativa que se suma al fotones no hay que considerar. ¿Ya? Así que está súper bien. Más Q. ¿Y cuánto Q? El efecto de fuerza. Sí, mira, aquí tengo Depende si es aniquilación o producción, ¿cierto? y se aniquila, entonces es positivo. Si se aniquila es positivo y si se produce Es negativo. y hay una producción y una aniquilación. Sí. Cero. O sea, es cero. Entonces, Súper, es cero. Muy bien, entonces esa sería la energía transferida. Vamos a meter esos valores a la calculadora. Son 5 menos 1,022 más 0. 3,978. Ya, bacán. Ahora vamos a calcular la energía transferida neta. Entonces para eso hay que restarle el término de la pérdida radiativa. Entonces, ¿cuál es la pérdida radiativa? La pérdida radiativa en este caso es por la aniquilación de los positrones que en vuelo. Entonces esa energía que fíjate que este positrón podría haber depositado toda esa energía, pero ese pedacito de energía que le quedó no lo alcanzó a depositar, se perdió con los fotones. Entonces, por eso esta es la pérdida radiativa, es 0 dividido 2. Entonces, esa es la pérdida radiativa, es 0 dividido 2. porque tiene que ser considerando lo que está dentro y lo que está afuera. Lo que está, Y por eso se considera. Sí. Entonces, más, o sea, perdón, es o menos. Ah, mira. Y que dejé el cursor encima. Y parece un más. Pero mira, voy a ver eso en menos. ¿Es 0? Sí, mira, anótalo así. Anótalo. Es 0 y... Ya, perfecto. Entonces, esa es la energía transferida neta. ¿Podemos calcular su valor? ¿Cuánto es 0? Mira, aquí te voy a dar la luz. Aquí está, aniquilación de positrón. Esa es la energía. HNU más HNU2 es 1,022. No, perdón. Es ahí. Esa es la aniquilación. Es producción. Aquí, generalmente el electrón y el positrón no reciben la misma energía, pero en promedio tienen esta energía. Entonces, eso es lo que vale H, o sea, E0. Todo eso es igual a E0.
del positrón y la energía del electrón. Y esto debería volver a dividirse. ¿Cuánto vale H9? H9 es del fotón que entra. Ah, no. Sí. Entonces, ahí en ese H1 escribe 5. Entonces, que a 5, vamos a tener la calculadora ya. 5 menos 1,022. Y eso dividido 2. Eso es 1,989. Entonces, volviendo, ¿cuánto es la energía transferida neta? Hay que dividirlo en 2. Hay que dividirlo en 2, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso lo vamos a dividir en 2. Y eso se lo vamos a sumar. Perdón, eso lo vamos a restar. El 978. 978 menos eso. Ya, eso te da 2,983. 2,9. Por el de más abajo. Eso. Perfecto. Entonces, ese Y ahora valor. recién se resuelve la reacción. Ah, no. Perdón, ese valor que te di era ya la energía transferida. Ah, ya salió. Sí. Anótala arriba. Ya. ¿Se entiende? ¿Echan más o menos la idea, cierto? Ya, muy bien. Y por último nos queda la energía impartida, que es todo lo que entra, es menos todo lo que sale. Entonces, calculemos. El control lo voy a subir a la plataforma. Sí, todo lo que entra es 5, y lo único que entra menos todo lo que sale. Entonces, sale es 0 dividido 2, ¿cierto? Y los dos Entonces, es 0 dividido 2 eso es 0 dividido 2. Es 0,9945. Súper bien. ¿Qué más sale? ¿Cuánto es la energía de la suma de los dos? 1,0. Ah, no sé. Va a ser 1,022 más la energía final del positrón. Y la energía de ese positrón es 0,9945. ¿Te fijas? Entonces la energía de la suma de esos dos fotones va a ser 1,022 más 0,9945. Entonces es pero ¿qué va? Más. Más, entonces 1,022, que es lo que sale en la diapositiva, más la energía en vuelo, que era 0,9945. Eso, ya, aquí te voy a hacer. Vamos a meter todo eso en el calculador, que es 5 menos 0,945 menos 1,0 es 1,988. Entonces, mira, fíjate que la energía impartida es igual a la energía transferida neta. ¿Tiene sentido o no? ¿Por qué? ¿Qué es cada cosa? La energía transferida neta es la energía que se va a gastar en ionización y excitación, dentro o fuera. Y la energía impartida es lo que se gastó en ionización y excitación solamente dentro. Entonces, como todo se gastó dentro, en este caso es lo mismo. ¿Ya? Ya, súper bien, mira, aquí estamos. Así que vamos a
Ya, muy bien. Entonces ahora ha llegado el momento de la verdad. Chan, chan, chan. Control. Nada, pero vaya así. Esta no está difícil. Voy a subirlo a la. Subirlo a la plataforma. Fueron 1 hora con 5 ops.